Ahí está, voy a poner a grabar. Bueno, Tatiana acaba de ingresar, porque dice estoy en espera, pero yo acá no te veo, Tatiana. Y Tatiana ingresó. ¿y qué apellido tiene Tatiana? No sé, porque en el grupo yo no los tengo identificados. Agudelo. Agudelo, sí. ¿Está acá? Es la tercera, presente. Bien. Está acá Tatiana, ¿no? Tatiana, hola Tatiana. ¿Por ahí? Bueno, Correspondan, porque si no es muy difícil. listo. ¿Qué decía la pregunta que hizo la profesora con respecto al ibuprofeno? ¿Qué preguntó? Nadie se la acuerda ya. Yo tampoco. La buscamos, si no, si quieren en el grupo. ¿Qué les había preguntado? No, porque de los chicos que forman el grupo, que se supone que son todo el turno noche, creo yo, lo supongo yo, todo el turno noche y todo el turno mañana, que son 85, dos dieron una opinión. O sea, 2,85, 2 sobre 85 es un porcentaje muy bajo, pero no quiere decir que el que no dé opinión no haya pensado, o no quiere decir que el que no dio opinión por ahí se la guardó. Solamente es eso, estamos observando. Nosotros, la única manera de medir colaboración y participación es si ustedes por ahí ponen algo, ¿eh? Entonces, es importante. Para que la Lo estoy que, buscando, Juan, a ver si. ¿Qué pregunta les tire? Los jueves, para que ustedes, siempre les voy a tirar alguna pregunta de lo último que vimos. Y compra, acá está. Era, llega a la salita del barrio un muchacho de 25 años con dolor e inflamación de tobillo derecho, después de haber jugado un partido de fútbol. Se le prescribe un analgésico antiinflamatorio, ibuprofeno, a una dosis de 400 miligramos cada 8 horas por vía oral durante 7 días. Entonces, tenían dos situaciones. Si el paciente tuviera insuficiencia hepático-renal, ¿se modificaría el aclaramiento plasmático? Era para que pensaran en el clearance. ¿Y cuál es la biodisponibilidad del fármaco? Y esa era para que la buscaran. Y habían tirado distintas cosas. Lo importante era en eso que se dieran cuenta de qué parte les estaba hablando. No les estaba hablando ni de la absorción, ni del metabolismo, les estaba hablando de la excreción, ¿no? A mí solo me... Profe, ya hizo la pregunta porque se me cortó, recién volví. es una exposición, como si fuera un caso clínico, y primero, ¿alguno sabe lo que es el ibuprofeno? ¿Un antiinflamatorio? Un antiinflamatorio. Bueno, ¿qué tenemos que saber de un antiinflamatorio? La pregunta que hace la doctora es una pregunta de farmacodinámica o de farmacocinética. Esa es la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Primero, ¿de qué está hablando? Si yo no sé de qué está hablando, lo googleo, o lo busco en Wikipedia, o lo busco en el libro, y me entero qué es el ibuprofeno. Entonces, el ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo, así se clasifican entre esteroideos y no esteroideos, y la forma farmacéutica más común es de 400 miligramos. Pasado los 400 miligramos, hasta ahí es venta libre. Pasado los 400 miligramos, por ejemplo, el ibuprofeno, que viene en 600 miligramos, ya es venta bajo receta. ¿Sí? Este detalle es importante, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y cuando ella describe que el paciente lo tomó cada 8 horas por 7 días, una semana de tratamiento, entonces inmediatamente hace la pregunta, bueno, supongamos que tiene afectada la excreción renal, o ya no me acuerdo cómo fue la pregunta. Sí, Pero que lo que, esa persona tiene problemas hepáticos o renales, insuficiencia.
¿Sí? Esa era Bueno, eso. Entonces, uno tiene que, además de hacer una pregunta cinética o dinámica, uno también, ustedes, como analistas de pregunta, tienen que repreguntar y decir, ¿y cuál fue el resultado? ¿Anduvo bien? ¿Anduvo mal? ¿O tuvo síntomas de sobredosis? ¿O tuvo síntomas de intolerancia? ¿O tuvo síntomas como para sospechar si el paciente tiene alguna alteración o en el metabolismo o en la excreción del ibuprofeno? ¿Entienden? Entonces ustedes tienen que repreguntar cuando la pregunta es incompleta o la pregunta le falta un detalle que a ustedes les permite repreguntarse, tiene que justamente decir, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es la pregunta que les hace la doctora? Bueno, depende, si tiene una alteración hepática, si tiene una alteración renal, ¿qué va a estar afectado? En este caso del ibuprofeno, ¿qué va a estar afectado? El clearance. Ustedes recuerden que la extracción de la droga de la sangre, ¿sí?, va a depender del metabolismo hepático, del segundo paso hepático, la glucuronización, donde la droga se hace hidrofílica para que se pueda excretar, secretar o filtrar por el riñón directamente sin que sufra reabsorción, en condiciones de eliminarse. Eso es lo que ella está preguntando para que ustedes recuerden. Todo lo demás es un cuadro, o sea, un árbol sin hojas, que esas hojas se las van a ir poniendo ustedes en la medida que lleguemos, por ejemplo, a la medicación que se utiliza en la inflamación, que ya Diego hace una introducción cuando habla mecanismo de acción de las drogas. ¿Entendieron entonces un poquito cómo se responde esa pregunta y que se requiere la inquietud, la curiosidad de meterse en internet y mirar, o en el libro, o en el apunte, o lo que ustedes tengan para trabajar, para poder entender? El ibuprofeno es el único antiinflamatorio, entonces si por ahí el paciente siguió con la inflamación como si nada, bueno, uno se preguntaría, bueno, suponemos, ¿por qué suponemos? Porque uno como enfermero y como médico siempre supone que el paciente está sano previamente y le pregunta al paciente, ¿tiene problemas renales? ¿Tiene problemas hepáticos? Y el paciente dice que yo sepa, no. Y uno le pregunta, ¿tiene problemas alérgicos? Que yo sepa, no. Siempre contestan lo mismo. Es que es lo más sensato para contestar. ¿O alguno de ustedes sabe si tiene algún problema hepático o renal a la hora de recibir un medicamento? No lo sabemos. Entonces, existe, que ya en la clase del doctor Diego dio pautas para iniciar un tratamiento donde habla de dosis efectiva, 50, dosis que den efecto máximo, etcétera, etcétera, que es sumamente interesante, todo eso, y práctico. Dice también, cuando habla de fármacos que ya salen a la venta, de que existe una dosificación estandarizada para determinados grupos poblacionales, sean niños, sean ancianos, embarazadas y pacientes, y así se hace seguimiento, y pacientes que tengan alteraciones. En los casos que tienen alteraciones, lo vamos a ver, siempre vamos a dar la primera dosis. Esto es un concepto importante que lo vamos a ver sobre todo en antibióticos. La primera dosis siempre es plena. ¿Qué quiere decir plena? Dosis total. O sea, si yo doy un comprimido de 400 miligramos, son 400 miligramos. Y si el paciente ya tiene alteración hepática o renal, me quedan dos opciones. O sigo cada 8 horas con mitad de dosis, por ejemplo, o sigo con 400 miligramos dando, por ejemplo, cada 12 o cada 24 horas. ¿Por qué?
o le bajo la dosis o le aumento el intervalo de dosis, porque evidentemente la vida media de la droga en el contexto que estamos charlando se ve afectada y dura más tiempo la droga en la sangre. Y mientras yo tenga droga en sangre, tengo posibilidades que la droga actúe y después que actuó vuelva a actuar. ¿Entienden por qué es importante el sistema metabólico? Es importante para que la acción de la droga no sea infinita. Si una droga se hace de acción infinita, ya no deja de ser una droga paliativa, curativa, mejoradora de la fisiología alterada para transformarse en un tóxico. Juan, pará, porque vamos a ir a hacer un resumen de todo lo que vos dijiste. Bueno, te encantó el tema. Sí, pará, primer resumen, que algo muy importante que dijo Juan. Todos los pacientes no son iguales, ¿sí? Entonces, uno es lo que uno lee en el Vademecum, y Juan de esto puede decirles un montón, uno de la dosis estándar, y otra cosa es la experiencia, ¿sí? Y la evaluación que ustedes hagan del paciente. Entonces, si bien el ibuprofeno se da una píldora cada 8 horas, cada uno de ustedes, ¿sí? Como personal de salud, va a evaluar a esa persona. Eso es lo que Juan primero les quiso como tirar como para que lo vayan pensando. Y lo segundo es que tienen que analizar las situaciones y si no tienen todos los datos, tienen que preguntar. Eso es como esencial, ¿no, Juan? Siempre preguntar. Sí, y siempre preguntar, ustedes tienen que preguntarle al docente y comprender la pregunta, y cuando no la comprenden, repreguntar. Eso también forma parte de la experiencia. Cuando nosotros le tiramos un contenido para que analicen, que ustedes digan, bueno, pero a mí me falta algo más, tengo que repreguntar. Y esa repregunta quiere decir que hay una instrucción, que ustedes están queriendo elaborar una respuesta, pero no pueden llegar porque les falta un dato. Entonces me lo están preguntando. Y eso también es participar. ¿Entienden lo que estamos charlando? La idea, Eso es todo. perdón, voy a aclarar porque una compañera dijo que ella lo silencia el grupo. Yo también tengo silenciado el grupo de ustedes, chicos. El grupo lo armaron ustedes, el grupo de WhatsApp, pero aprovechando que ustedes armaron un grupo, yo los días jueves les voy a tirar un ejercicio para pensar y que debatan entre ustedes. No esperen la respuesta nuestra. Para que lo debatan entre ustedes, para que lo vayan pensando sobre lo que vieron el miércoles. ¿Entienden? Voy a tratar de hacerlo siempre por la mañana, antes de mi otra clase, pero en algún momento del día lo voy a hacer. Pero no es obligatorio, no. Es para que ustedes debatan, porque me da la impresión que está bueno que lo charlen entre ustedes y vayan armándose grupos de estudio y esas cosas. Eso con respecto a alguien que estaba diciendo en el chat. Y lo otro que iba a decir es que ahí una compañera les pasó para unirse a ese grupo el link de contacto a ese grupo de WhatsApp, por si no lo vieron el resto de la gente. Bueno, entonces, ese ejercicio que yo les había dado era de farmacocinética, hablaba de biodisponibilidad y del clearance. Pero lo que hoy nos toca, una parte, es de farmacodinámica. Y entonces la primera pregunta es, ¿qué es la farmacodinámica? ¿Quién lo puede decir? Que en la clase pasada lo dijimos para comparar la farmacocinética con la farmacodinámica. Todos dan vuelta a las hojas. Estudia de qué manera el medicamento afecta el organismo. Vamos a usar la palabra fármaco, recuerden que medicamento es ya cuando ingresó al organismo, ¿sí? Fármaco o droga, esas son las dos cosas. Bien, entonces estudia lo que el organismo, lo que el fármaco le hace al organismo. En cambio, los efectos bioquímicos y físicos de los fármacos. ¿Cómo? Dale. Sí, Guillermo, así. Dice que estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos. Perfecto. Y ahora la pregunta que sigue, ¿qué es un fármaco? ¿Qué es un fármaco? Todos lo dijeron. Una molécula. Una molécula que ¿qué hace? Una sustancia cuya acción administrada puede modificar la función biológica de los seres vivos. Ahí tengo una pregunta. ¿Es que modifica una función o modula? ¿Entienden la diferencia entre modificar?
Porque modificar implica como que hay una nueva actividad biológica o algo nuevo. En cambio, modular implica que influye sobre una actividad biológica existente. ¿Entienden la diferencia? Quiero agregar acá una cosa para que ustedes siempre se la acuerden. Los remedios, fármacos, como quieren llamarle, para que les quede presente, una vez que llegan a la biofase, o sea, cerquita a la circulación y cerquita a su sitio de acción, y ya estamos entrando en farmacodinámica, solamente hacen tres cosas: o aumenta la función, o disminuye la función, o no hace absolutamente nada. El hecho de que no haga absolutamente nada es una lluvia de preguntas gigantescas que hay que hacerse al respecto. El hecho de que la incremente a la función, hay que ver si ese es el efecto deseado. Porque si lo incrementa demasiado, nos vamos a encontrar frente a una reacción de hipersensibilidad o la expansión de su acción farmacológica, que son los efectos adversos. Y si actúa en menos, hay que ver si eso también es la acción deseada o simplemente tenemos que incrementarle la dosis porque no está actuando. Perfecto, Juan. El ejemplo, por ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, vale bien decirlo dos veces, porque con un ejemplo uno se agarra mejor. Por ejemplo, drogas que se utilizan para la hipertensión arterial pueden hacer un inicio de acción rápido, un inicio de acción intermedio o un inicio de acción lento. Entonces, eso se llama respuesta. Entonces, acuérdense, una droga da respuesta, no da respuesta, o la respuesta está por debajo de lo esperado. Y esa es la modulación que uno busca de corregir la fisiología alterada. Si yo tengo un paciente que está hipotenso y le doy una droga para que mejore su estado hemodinámico, ese estado hemodinámico lo va a ir mejorando mientras tenga esa droga o mientras yo encuentre la causa que generó ese deterioro de la hemodinamia, de la presión arterial en lo particular, que es lo que estamos charlando. Si yo tengo una droga para corregir la hipertensión arterial y digo, bueno, voy a inhibir tal hormona secundaria a la hipertensión arterial, con el tiempo, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 9 meses, el organismo se la ingenia para contrarrestar el efecto beneficioso que tuvo el medicamento y comienza a desarrollar mecanismos para volver a ponerse hipertenso. Fíjense que este detalle es un detalle súper importante que ustedes lo tienen que ir razonando para poder entender que hay diferencias entre aumentar la dosis porque la respuesta es escasa o nula, o porque la respuesta volvió a estar en el límite, y otra cosa es que se incrementa la dosis creyendo que el paciente está peor. Esto lo podemos ver en un paciente, por ejemplo, que le tratamos la presión arterial, pero también lo podemos ver en un paciente que le hacemos cuidados con drogas agonistas, e incorpora un concepto del teórico de Diego, agonistas, como son los opiáceos derivados de la morfina, que actúan sobre los receptores de la pared celular, que con el tiempo yo le voy incrementando la dosis, porque a la misma cantidad de dosis el paciente vuelve a tener dolor, y el paciente cree que tiene más dolor y asocia el dolor con la magnitud de su cáncer. Y eso no es verdad. Ahí vamos a lo que se le llama resistencia, ¿no?
¿Cómo? Tolerancia, vamos a volver a eso, ¿no? Tolerancia, esa es la palabra, tolerancia. En No este resistencia. caso, es tolerancia. La resistencia, vamos a ver, es otro concepto re importante también, que tiene que ver con la farmacodinámica, que lo vamos a ver sobre todo con los antibióticos. Es otro concepto que no tiene nada que ver con tolerancia, chicos. Igualmente, es para ir incorporando detalles y cosas, ¿sí? Bueno, ¿qué ibas a decir, No, Roma? Juan nombró cosas muy importantes, entonces la primera pregunta que le voy a hacer sobre lo que Juan dijo es, ¿a qué se unen los fármacos? Juan terminó diciendo que había 3 tipos de respuestas de los fármacos, digamos, no se inventan las respuestas, los fármacos no inventan respuestas, sino que modulan respuestas biológicas. ¿A qué se unen los fármacos para modular esas respuestas biológicas? Para no inventar respuesta, acuérdense lo que dije la clase pasada, no generan funciones nuevas. No generan funciones nuevas, excepto aquellos fármacos que actúan a nivel del núcleo celular, que generan alteraciones en la transcripción génica, donde intervienen sobre el ADN Pero no le digas, humano. Juan, le estás diciendo la respuesta. No, pero le estoy explicando porque ese es el único caso donde estamos habilitados en dar para 2 tipos de patología únicamente. Una es el HIV y otra es lo oncológico. Para todo lo demás es muy grave esa situación porque se altera en demasía. Estamos alterando el genoma humano, ¿entienden? ¿Van entendiendo? Una cosa es alterar la función y otra cosa es alterar la estructura de la célula humana. Podemos hablar de ¿Entendiendo? vacunas en un momento como para que... Sí, sí, bueno, seguí con tu pregunta que está re buena, a ver qué dicen. ¿A qué se unían los fármacos? Juan ya les dijo 2 respuestas, espero las 3 únicas. A receptores, ¿que pueden estar en dónde? La membrana de la célula. En la membrana de la célula. Juan les acaba de decir otro. El núcleo. En el núcleo. Sí. En el citoplasma puede ser extracelulares, digamos, por fuera, en la membrana plasmática, o intracelulares. Y había otro más, a otro tipo de cosas se podía unir, que eran intracelulares, que se encuentran dentro de la célula siempre. ¿Puede ser las enzimas? Las enzimas, ese era el otro caso. Perfecto. Entonces, ¿Las enzimas están solo en la célula o están en el plasma? ¿las enzimas están sueltas o están adentro de células? Esa es la pregunta. Chicas y jóvenes, cuando uno da ¿En una plasma? respuesta, ustedes siempre tiemblen por la repregunta. Porque si yo hago una repregunta es porque ustedes tienen razón, pero yo también. Solo que la razón que yo sé, ustedes no la saben y yo sí. ¿Qué les parece? Entonces, las drogas actúan, vamos rebobinando. El 90% actúan sobre receptores, que pueden ser receptores de membrana en su gran mayoría, receptores citoplasmáticos, receptores nucleares. Además actúan sobre enzimas que pueden estar dentro de la célula o enzimas que pueden estar fuera de la célula. Y esas enzimas que están fuera de la célula y dentro de la célula tienen comunicación con el resto del organismo. No se van a imaginar que la célula está sola como en el dibujito que uno tiene en el texto. Hay comunicación entre la célula hepática y sobre todo en lo que se llama inflamación. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces todo este detalle es recontra importante que ustedes conozcan que existe información que se va llevando de célula a célula para que las cosas progresen y la inflamación en lo particular cuando se hace sistémica, ¿sí? Que es pasar de voz a voz y se afecta el tejido. ¿Saben cuál es el tejido más grande del organismo? ¿Alguien lo sabe? Tejido, chico, un tejido líquido.
No es precisamente líquido. A La ver, piel y la No, me sangre. estoy refiriendo a otro, perdón, ya me di cuenta. ustedes dicen la piel y la sangre. Yo les voy a decir una cosa. Ya hace 30 años que se está hablando que El el más tejido abundante sería la sangre y el más amplio la piel, ¿puede ser? bueno, entonces yo te agrego una verdad de hace 30 años que se habla del endotelio. El endotelio es todo lo que cubre la parte interna de cada uno de los capilares del organismo, cerebral, hepático, miembro superior, miembro inferior, el músculo, ¿sí? Que son los responsables de la respuesta inflamatoria. Esa respuesta endotelial está cubierta, repleta de enzimas, ¿sí? Y ahí es donde van a actuar las enzimas antiinflamatorias. Bien. Que ustedes dicen, ¿de qué estoy hablando? Existen respuestas inflamatorias localizadas, como es el tobillo, donde el paciente tomó un ibuprofeno, y existen respuestas inflamatorias, como el paciente que lleva el respirador en el caso de sepsis, o en caso de un distrito respiratorio recién nacido, o en el caso del coronavirus. ¿Sí? Bueno, esto es una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Sí? Sistémica quiere decir que afecta el pulmón, el corazón, el cerebro y el resto de los vasos, generando esa repercusión que después ya la vamos a ir viendo. El AINE que dijo Romina actúa sobre enzimas, no actúa sobre receptores. Por Miren, ejemplo, es tramposa. Ustedes acuérdense, tengo cara de malo y soy bueno. Ella tiene cara de buena y es mala. no, pongo ejemplos nada más. Pero, por ejemplo, la aspirina se une de forma irreversible con una enzima que se llama ciclooxigenasa, que es la enzima que como que te da o te produce, no importa qué cosa, olvídense de eso, porque no creo que lo hayan visto, las prostaglandinas que producen dolor, ¿sí? Entonces, fíjense que la aspirina, algo que recontra conocemos, se une en enzima. Esperen, iba a preguntar algo de lo que dijo Juan. Vieron que Juan en un momento dijo que hay fármacos que se unen a distintas partes, que son sistémicos, ¿sí? Entonces le iba a preguntar qué significa especificidad. Especificidad. Muy bien, muy bien. ¿Qué es la ¿Y para qué sirve la especificidad y cómo aplicamos la especificidad en farmacocinética? ¿Qué importancia tiene lo que ella habla de distribución, por ejemplo, que es un paso de la farmacocinética, y la especificidad? A ver, ¿qué dicen de esto? ¿Qué era la especificidad, chicos? La especificidad es la selectividad con la que un fármaco se une a un receptor y no a otro. Ah, perfecto. Bien. Bien. Y, ¿Y puede dar un ejemplo de eso? yo les dije el ejemplo de la aspirina. ¿Otro ejemplo? ¿La heparina? ¿La conocen la heparina? Es un anticoagulante. ¿A qué se unirá? ¿Tienen idea? Se une a un tipo de enzimas. ¿Se imaginan de qué? De la cascada de... Coagulación. La cascada de coagulación, la heparina, ¿sí? Tiene una alta especificidad por un tipo de enzima de la cascada de coagulación. Bien. Igualmente sepan que hay dos heparinas, ya que estamos, la nombramos, una de bajo peso molecular y otra de alto peso molecular, y actúan las dos sobre encima de la cascada, y ambas impidiendo que el factor 10 se transforme en activo, pero el punto de acción de cada una va a ser diferente. Por eso una va a modificar un análisis y otra no. Pero acá es importante entender cómo, si la mayoría de las drogas actúan en receptores, cómo tenemos drogas que actúan, son tantas las que actúan sobre enzimas. Es que es así. Y llega un momento que la vida media todo pasa a ser relativo. Y todo pasa a ser relativo, a medida que nosotros vayamos estudiando. Pero volvamos al tema de especificidad, para después hablar de eficacia. Especificidad y distribución. Yo les pongo un ejemplo. Liposolubilidad, por ejemplo. Les pongo el ejemplo de liposolubilidad. Yo le doy a un paciente una droga
que genera sueño, que se llama tiopental sódico, que actúa sobre receptores cerebrales, favoreciendo a nivel cerebral la permeabilidad de un ion que se llama cloro, fomentando el paso de cloro, actúa el tiopental sódico y el paciente pierde la conciencia y permanece inconsciente por un lapso de minutos. Vayan escuchando lo que yo les voy a contar. Lo cierto es que el tiopental sódico, que es de la familia de los barbitúricos, se inyecta por vía intravenosa. El tiempo codo-cerebro significa el tiempo que tarda desde que yo lo inyecto en la vena del pliegue del codo hasta que son segundos, hasta que el tiopental llega al cerebro y ahí el paciente pierde la conciencia. Es una droga muy liposoluble, por lo tanto, al ser tan liposoluble, penetra con facilidad los tejidos grasos. La mayor cantidad de grasa del organismo está en el tejido graso y en la grasa propiamente dicha. ¿Me van siguiendo? La acción del tiopental sódico a la dosis habitual, que es de 5 a 7 miligramos por kilo de peso magro, no va más allá de los 3 a 7 minutos. Pasado ese tiempo de 3 a 7 minutos, deja el receptor, y yo les expliqué la vez pasada que el mismo camino que hace la droga de ida, lo hace de vuelta. Deja el receptor y hace el camino inverso. Del receptor pasa al capilar cerebral, del capilar cerebral a la circulación sistémica, de la circulación sistémica se distribuye. ¿Y qué pasa si es tan liposoluble? Queda almacenado en la grasa corporal. Ahora bien, en la grasa corporal no hace ningún efecto. ¿Por qué? Porque en el cerebro sí y en la grasa corporal no. Teniendo en cuenta, porque yo tengo que reconocer la distribución en tanto a la ida como a la vuelta. ¿Por qué no hace efecto cuando las células cerebrales? ¿Cómo? Porque su afinidad es con las células cerebrales no adiposas, no las adiposas. ¿Y por qué en las cerebrales? ¿Qué había en las cerebrales para que actuara el tiopental sódico? ¿Qué había? Receptores. Entonces, en el tejido graso no hay receptores para actuar. Por eso, la droga queda reservada en la grasa, pero no tiene ninguna acción. Pasado un tiempo, la droga vuelve a pasar a la circulación y genera en ese paciente lo que se llama somnolencia post-anestésica. ¿Van entendiendo qué interesante que es esto? ¿Por qué? Porque el mismo camino hace que salga de la grasa, pase la circulación, recircule, vaya al cerebro, no es que el paciente se va a anestesiar de nuevo, pero queda como una somnolencia. ¿Entienden? Lo mismo pasa si la mamá tuviera que dar la teta. También pasa a la leche que tiene mucho contenido graso y la madre le va a dar al bebé la teta con pentotal, tiopental sódico. Por eso cuando uno hace... Sí. ¿Por qué volvería a salir al tiempo de las células adiposas? Porque se elimina por algún motivo. Ahí está, porque el inicio es tan rápido, 15 segundos, que no le dio tiempo a la distribución. La sangre fue directa al cerebro y ahí su impacto, pero cuando sale del cerebro, recircula, se deposita en la grasa, vuelve a recircular lentamente y
ahí es donde se va metabolizando y va ejerciendo sus efectos. Esa es la razón por la cual el tiopental sódico tiene una vida media de 4 a 6 horas. Sin embargo, la acción farmacológica, para lo que yo lo necesito, está en 5 a 7 minutos. ¿Comprendieron qué interesante que es esto? Se pone cada vez más linda la cosa. Este es un ejemplo, ¿sí? Y que ustedes siempre recuerden, donde hay receptores para esa droga, ahí va a actuar el medicamento. Por más que yo lo dé para que actúe en el cerebro, por ejemplo, yo doy un remedio como el propranolol para que actúe en los receptores beta 1, beta 2, beta 3, todo lo que sea que receptores beta, ¿sí? Y me va a bloquear la acción de lo que me tengo que preguntar es, ¿pasa la barrera hematoencefálica o no pasa la barrera hematoencefálica? Y si pasa la barrera hematoencefálica, me tengo que preguntar, ¿hay receptores para el propranolol en la barrera hematoencefálica? ¿Sí? Entonces todo este detalle es importante. Y lo vamos a ver también en el Parkinson y en un montón de enfermedades que explican por qué sí algunas drogas actúan sobre enzimas, por qué no, por qué combinamos drogas que actúan sobre receptores y otras que, también, que trabajan sobre enzimas. Por ejemplo, en la hipertensión arterial damos drogas que actúan sobre enzimas más drogas que actúan sobre receptores. Mezclamos las drogas. Eso se llama un concepto que incorporó Diego, se llama sinergismo. ¿Van entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que sumamos? Para la misma patología, distintos mecanismos de acción. Y es eso lo que yo tengo que ir razonando, que lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la cursada. Perdón, no hablo más. No, yo quería volver a un concepto que dijo Romina, que no es que se equivocó, sino que lo dijo sin querer. En cambio de decir especificidad, dijo afinidad. Cuando ella contestó, dijo porque tiene mayor afinidad. No dijo mayor especificidad. ¿Qué Bien. hay entre esos conceptos? Miren que parecido, en farmacología parecido no es lo mismo. No es lo mismo decir especificidad que afinidad. No es lo mismo. No estaba mal la respuesta, Romy, pero a ver quién piensa qué diferencia hay con afinidad. Especificidad, dijimos, es esa característica que presenta un fármaco de poder unirse o no con determinados receptores. Hay algunos fármacos que son sistémicos, o hay algunas drogas, por ejemplo, el alcohol etílico es sistémico, se une a un montón de receptores. Pero cuando ya podés unirte, ¿sí? La afinidad, ¿con qué tiene que ver? Con la fuerza en la que se une al receptor. La fuerza con la que se une el receptor y forma ese complejo. Que bien lo dijiste desde el punto de vista bioquímico, pero son fuerzas en serio, no es joda. ¿De qué fuerza me estás hablando? No es una fuerza decir, ay, tiene fuerza y se pegó con fuerza, como si fuera la plastilina al vidrio. De cargas. ¿Eh? ¿Qué fuerzas de son? De cargas, tal vez. De cargas y que existen uniones de la droga con el receptor, como dice Romy. Esto lo tienen que saber porque la droga que nos suelta el receptor deja de ser buena para transformarse en mala. Acuérdense eso. Esas son las cosas que nosotros también miramos. Entonces, yo puedo ser específica, puedo ser afín, pero también tengo que estudiar cuánto dura la unión de la droga al receptor. Si es una unión definitiva, estamos en problemas. Claro, hoy el ejemplo que les di en la aspirina es definitiva, chicos. Y el cuerpo lo que tiene que hacer es sintetizar nueva proteína, nuevas enzimas, para reemplazar esa que no se va a desunir. ¿Sí? Esa unión del fármaco con el receptor o del fármaco con la enzima a veces es reversible y a veces es irreversible. Es importante que estudien. Bueno, volvamos a la aspirina porque es importante lo que dijo Romina. La aspirina es el único AINE que inhibe la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria es un paso necesario, ya lo saben ustedes de fisiología, para que se forme el trombo. ¿Sí? Inhibe la agregación plaquetaria. Es un inhibidor de la agregación plaquetaria
más viejo que no sé qué. El asunto es que yo doy aspirina, el paciente al tercer cuarto día ya comienza con la inhibición de la agregación plaquetaria, pero yo que tengo que ser sometido a una extracción molar o que voy a ser sometido a una cirugía, a mí me aconseja el odontólogo suspender la aspirina. ¿Por qué? ¿Y cuánto tiempo? Para redondear la pregunta que hizo. Porque la aspirina actúa como anticoagulante, puede ser en una cirugía. Antiagregante, antiagregante. Antiagregante es otra cosa, anticoagulante es otra cosa, antiagregante plaquetario. Bueno, muy bien. Okay. Esa es la razón por la cual se suspende. La pregunta es ¿cuánto tiempo lo suspendo y por qué? Tiempo antes del procedimiento. Tendríamos que ver la vida media de... Tendríamos que saber cuánto tiempo está en el organismo del paciente, ¿no es cierto? La vida media de la aspirina, y yo te la digo, está en 6, 10 horas. No, o sea, nosotros para saber cuánto tiempo antes tenemos que suspender un fármaco, sería ideal saber la vida media por lo general de todos los medicamentos. Bueno, estamos hablando de la aspirina, suspender, ¿no? Te lo estoy diciendo, de 6 a 10 horas, ponele que sea así. Pero 6 o 10 horas no son suficientes para... Claro, ¿cuánto para tiempo? recuperar las enzimas y suspender la acción antiagregante. ¿Cómo se recuperan las enzimas? Y a través de que el cuerpo pueda fabricar nuevas, pueda hacer síntesis de enzimas nuevas. ¿Y cómo hace la síntesis de enzimas nuevas? Y suspendiendo el ácido acetil salicílico. ¿Y después cómo hace para generar nuevas enzimas? En este caso, la vida no está dado por la vida de la aspirina, sino por la vida de la acción farmacológica, que es la vida de la plaqueta. La plaqueta vive de 5 a 6 días. Cada 6 días hay un recambio plaquetario total. Entonces, por eso se suspende una semana antes la aspirina. No por la vida media de la aspirina, sino por la vida media de la plaqueta, de la masa plaquetaria. La plaqueta no es una célula, son fragmentos celulares. ¿Está claro lo que digo? Entonces es recontra interesante todo lo que dijo Romina y en este ejemplo práctico pusimos en evidencia que hay distintas vidas. En este caso lo que tenemos que analizar es la vida media plaquetaria, no la vida media, porque ahí cuando nazca la plaqueta sana, que no va a tener aspirina, que le inhiba de modo irreversible, recién cuando cambie toda la masa plaquetaria, yo voy a poder tener una formación de coágulo adecuada. ¿Ok? Seguí, Romy, vos que... Bueno, si no... todas mis preguntas rojas, chicos, son para ustedes. Esta es mi lista de preguntas, para ir guiándolos. Bueno, ¿cómo se pueden clasificar los fármacos? Juan ya les dijo un nombre. Para repasar los otros dos. Agonistas, ¿cómo eran? Vamos. Agonistas. Se unen al receptor y generan una respuesta. Sí, ese agonista normalmente es similar químicamente o actúa sobre el mismo receptor de alguna molécula endógena propia, ¿no? De nuestro organismo, eso lo entienden, ¿no? Y lo contrario, un agonista es un... ¿Antagonista? Bien, ¿y qué es un antagonista? ¿Qué es Se une, pero no genera actividad intrínseca. Se une, pero no bloquea. Bloquea el receptor, puede ser. bloquea. Me gustan todas esas palabras, pero como que me parece que falta una idea. Si yo tengo un antagonista, es porque tenía un agonista. ¿Eso lo entienden? Que puede ser endógeno, natural, o un fármaco. ¿Sí? Entonces yo tengo un antagonista, lo que estoy tratando de hacer es o bloquear el propio receptor. ¿Cómo se llaman esos tipos de antagonistas farmacológicos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo podían ser los fármacos? No competitivo, competitivo. Bien, competitivos o no competitivos. ¿Qué significa? Espera que quiero leer lo que pusieron. Se unen al receptor, pero carecen de actividad intrínseca. Bueno, ¿qué significa que sea competitivo o no competitivo? No competitivo que impide que el fármaco agonista ejerza su efecto biológico.
Me están leyendo en cambio de pensar. No competitivo. ¿Se une al mismo lugar que se une el agonista? No, se No, une a otra no. parte. Y tiene una opción Ajá. contraria. ¿Queda claro? Y competitivo se une ¿en dónde? En el mismo lugar que se une el receptor, Bien. el fármaco. Ahora vamos a empezar a introducir otro concepto, pero antes de ese me falta uno. Dijeron agonista, antagonista, y hay uno muy importante, que se usa mucho. Antídoto. No, estamos mezclando, de la misma palabra. Agonista, El antagonista, queda el... sinergista o sinergismo. No. ¿El agonista parcial? El agonista parcial. Bien, ese es el otro. Si yo, y ahora quería entrar en los parámetros, analizo una curva de dosis-respuesta. ¿Recuerdan lo que es una curva de dosis-respuesta? Dosis en el eje de las X, respuesta en el eje de la Y. Una curva sigmoidea. ¿Sí? El agonista parcial, ¿cómo actúa? Produce una respuesta más débil Sí. o menos eficaz que el agonista. Bien, dijiste la palabra que quería. Eficaz, menos eficaz que el agonista. Bueno, entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo me lo acuerdo porque yo lo uso de vez en cuando. El migral es un agonista parcial. No es igual, ¿sí?, que si yo tomara un agonista, sino que produce una eficacia menor, y eso es para que el cuerpo, ¿sí?, como ustedes dijeron hoy, no presente tolerancia. Como un ejemplo. Bueno, entonces ahí sí vamos a entrar a los parámetros farmacodinámicos. Hablé de curva dosis-respuesta. ¿Quién me puede decir algo de esa curva? Para que veamos los conceptos, ¿no? ¿Qué era la curva dosis-respuesta? ¿Qué es lo que veían? Están todos así. El libro, la fotocopia. La curva se tenía que ver los dos ejes, el efecto biológico El eje Y. y la concentración. Sí, y en el eje X, la concentración o la concentración del fármaco. Perfecto. ¿Y qué forma tenía? Sigmoide. De una forma así como una S, de una forma sigmoide, y ahí voy a hacer una pregunta. El valor medio, si yo estoy viendo, vieron que uno la puede dividir en tres partes. Una primera parte que es media achatada y empieza a subir, una segunda parte que es una gran pendiente que sube rápidamente, y una tercera parte que parece una meseta. ¿Sí? Si yo estoy observando en la pendiente, en donde subió, voy a ver que la actividad biológica, el efecto biológico, con respecto a la dosis, es muy chiquito. Si cambié unos miligramos de la dosis, igual el efecto biológico es muy alto. En cambio, cuando llego a la meseta, ¿van todos siguiendo mentalmente lo que estoy diciendo? Si no, buscamos una imagen, chicos. Cuando llego a la meseta, ahí puedo aumentar un montón la dosis, pero el efecto biológico no cambia cuando llego a la meseta. ¿Por qué? ¿Por qué no cambia? ¿Puede ser por la cantidad de receptores o porque los receptores ya no... Porque ya no tenés más receptores, digamos, ya ocupaste todos los receptores que tenías. ¿Se saturan los receptores o no? ¿Cómo? ¿De qué? Claro, por la saturación del receptor o algo así. Exactamente, por la saturación del receptor. Bueno, y ahí vamos a meter dos conceptos importantes en farmacodinamia. Chicos, ¿todo les queda claro que en farmacodinamia los estudios que se hacen, y en los cuales se hacen una curva de dosis, son experimentos que se hacen con tejidos materiales separados, no es con un organismo en sí, ¿no? Por ejemplo, con cordón umbilical, se hacen con porciones para sacarnos de encima la farmacocinética, ¿sí? Porque si no, las dos cosas se mezclan. Vamos a ver algún ejemplo de eso. Pero, ¿qué concepto incorpora, si yo estoy estudiando un individuo en esta curva de dosis-respuesta, y qué significa la potencia? Porque hoy dijeron eficacia, y quiero que antes digan qué es la potencia. La potencia de un fármaco. ¿Qué es la potencia de un fármaco? Si ustedes ven esa curva de dosis-respuesta. Todos están callados, nadie lo entendió. ¿Qué era? La cantidad de fármaco que se necesita para generar una respuesta.
Sí, o la cantidad o la concentración de un fármaco que yo necesito para generar una respuesta. Bien. Y a partir de ello yo puedo calcular la concentración efectiva 50. ¿Qué significa la concentración efectiva 50? Voy a pasar de Que hoja. es la concentración que genera respuesta en el 50% de la población. Concentración efectiva 50. Cuando estamos hablando, chicos, de curva dosis-respuesta, y hablamos de potencia y de concentración efectiva, estamos hablando de un individuo. Un individuo. Profe, ¿tiene que ver con la terapéutica o estoy re perdido? ¿Es la dosis mínima capaz de producir el efecto deseado de la droga? El 50% del efecto de la droga. Eso es. Ojo cuando hablan de poblaciones, cuando hablamos de la curva dosis-respuesta, y hablamos de potencia y concentración efectiva, o concentración efectiva máxima, estamos hablando en un individuo. ¿Eso lo entendieron o no? No. Sí, Sí. Si no, significaba un no rotundo. Si no me escuchan, chicos, porque me está lloviendo acá en Teresa. Bueno, espero que no se corte, Juan. Se entrecortó un poco en algún momento. Ah, perdón, voy a cortar los otros dispositivos. Bueno, entonces, en base a una curva de dosis-respuesta, ustedes pueden tener un fármaco A, piensen en este ejercicio, yo tengo un fármaco A y un fármaco B, ¿sí? Del fármaco A les digo, sí, que necesito, les voy a poner un ejemplo, esperen que no sé si era el que les iba a dar, no era ese. cambié de ejemplo y, bueno, yo tengo un fármaco A, necesito 20 miligramos, ¿sí? Para llegar a una concentración efectiva 50. Y del fármaco B, para llegar a esa misma concentración efectiva 50, necesito 400 miligramos, ¿sí? ¿Cuál es más potente? ¿Lo repito? Tengo el fármaco A. El que necesita menos miligramos. El que necesito menos miligramos. ¿Todos lo entienden eso? Y si yo los dibujo, ¿sí? El fármaco A lo dibujo más cerca o más lejos del eje de las Y. No sé si puedo hacer un pizarro acá. Más cerca debería estar. Más cerca del eje de las Y. Entonces, cuanto más cerca del eje de las Y, ¿la potencia va a ser mayor o menor? Mayor. Mayor. Quiere decir que necesito menos concentración. ¿Te perdiste, Lucas? ¿Voy de vuelta? Voy de vuelta. Yo tenía dos fármacos. Uno que yo tenía que dar 20 miligramos, ¿sí? Para llegar a la concentración efectiva 50, y otro que tenía que dar 400 miligramos. Entonces pregunté, ¿cuál de los dos es más potente? Entonces las compañeras dijeron, bueno, es más potente aquel en el que tengo que dar menor cantidad, menor concentración de dosis, para llegar a la misma respuesta. ¿Sí? A ver, no sé qué escribió Lucas. No sé si ahora lo entendí. Ah, sí, perfecto, Lucas, ahora lo entendiste. Entonces, si yo dibujo unas curvas, ¿sí? de dosis-respuesta, aquellas curvas en que estén más cerca del eje Y, estoy diciendo que ese fármaco es más potente. ¿Todos lo entendieron eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ahora voy al mismo fármaco, a otros dos fármacos. Imagínense que yo tengo un fármaco A y un fármaco B. Los dos, cuando yo evalúo la potencia, son exactamente iguales. ¿Entendieron? Pero ¿qué pasa? Cuando yo paso a experimentos con animales, ¿sí? Del fármaco B necesito el doble de dosis para que cumpla el mismo efecto. ¿Por qué? ¿Entendieron? La potencia era igual. Si yo lo estudio farmacodinámicamente, hago una curva de dosis y respuesta, los dos, las dos curvas son exactamente iguales. Pero cuando yo paso al animal, ustedes recuerdan que después Juan les dijo que íbamos a ver las distintas fases de la experimentación de un medicamento antes de aprobarse. Entonces, cuando yo paso de ese fármaco, que lo tenía en cultivo celular, que lo tenía con células, con tejidos nada más, y lo paso al animal, del fármaco B, ahora necesito aumentar la dosis para que tenga la misma respuesta. ¿Con qué tiene que ver eso?
¿Con la eficacia? Con la eficacia es un concepto Eficacia. farmacodinámico. Y ahora yo te estoy diciendo que tenés todo el animal. Con la Tiene que ver distribución, con, la Con la proporción. distribución. ¿Con la con el qué? espacio físico en el que se va a aplicar. Es más grande. No, no tiene que ver con que es más grande, tiene que ver con el LACME. ¿Se acuerdan que dijo el LACME? ¿Qué era el LACME? Liberación, absorción, metabolismo, excreción. De repente, yo estaba estudiando algo, ¿sí? En un espacio, en un sistema reducido, ¿sí? Estaba estudiando la farmacodinámica. Y lo meto en un organismo, a ese fármaco, ¿sí? Y cambia de repente lo que estoy viendo. Entonces tengo que cambiar la dosis. ¿Por qué? Porque en ese organismo ahora yo tengo todas las otras membranas y van a participar, o lo van a eliminar más rápido, entonces no va a estar disponible y necesito tener una dosis mayor, o la absorción va a ser más lenta, ¿sí? Entonces ahí tengo la farmacocinética afectando a la farmacodinámica. ¿Entendieron eso? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora volvamos al concepto, esperen que tenía otras preguntas anotadas en otra parte. Yo, Sí. voy a decir una cosa, retomando un poquito, quiero reforzar varios conceptos. Uno, recordar que los agonistas se dividen en agonistas puros, y después están los agonistas parciales. Si ustedes en la curva dosis-respuesta, dosis sería la concentración logarítmica, que va sobre la X, el eje de las X, pero en los gráficos está como concentración logarítmica de drogas, etcétera, etcétera. Ustedes imagínense en la misma dosis-respuesta lo que se llama una ventana terapéutica. Una droga lo que uno quiere es que llegue al efecto máximo. ¿Sí? Bien. Cuando uno administra una droga, lo que busca es, analiza dos cosas. Primero, una vez que llega a la ventana terapéutica, ahí vamos a empezar a tener respuesta. Entonces vamos a marcar en el eje de las X cuál es la concentración a la cual llegó el 50% de respuesta y que debe coincidir, o coincide, 50% de dosis con 50% de respuesta, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Un agonista puro llega a la concentración máxima efectiva sin sobrepasar la ventana terapéutica. Bien. Un agonista parcial puede tener la misma curva, o sea, una concentración, una respuesta máxima, una dosis 50 muy parecida al agonista puro, pero no llega a la respuesta máxima. ¿Qué quiere decir que no llegue a la respuesta máxima? Quiere decir, si yo al agonista puro le aumento la dosis, le aumento la dosis, le aumento la dosis, voy a inhibir todos los receptores y voy a llegar a una dosis tóxica del agonista puro y voy a tener que revertirlo de alguna manera. ¿Sí? En cambio, el agonista parcial, por más que yo le aumente la dosis, nunca voy a llegar a la dosis máxima o efectiva total que tiene el agonista puro. Por eso se llama parcial. Entonces, les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan. Un ejemplo de agonista puro es la morfina. Estamos hablando de analgésicos opiáceos que actúan sobre receptores, no sobre enzimas. Los analgésicos pueden actuar sobre las enzimas, como el ibuprofeno, que serían antiinflamatorios, y después están los analgésicos de acción sobre los receptores de células nerviosas, central y periférica. Pero eso ya después lo vamos a ver en opiáceos. Pero lo que sí tienen que saber es que la morfina es un agonista puro. Luego existen agonistas parciales. Uno de sus ejemplos es, ahí ya me voy a acordar el nombre, Tengesic se llama, Tengesic del comercio.
que yo por más que le aumente la dosis, lo único que voy a lograr, no le voy a calmar el dolor y le voy a agregar efectos colaterales como despersonalización, cuadros alucinatorios, excitación psicomotora, náuseas y vómitos. Pero nunca le voy a calmar el dolor. Entonces tengo que ser muy cuidadoso al respecto. Entonces tengo de la misma familia de los opiáceos, tengo un agonista puro como el fentanilo, la meperidina, la morfina, y un agonista parcial como el TNGC que yo le nombré. Ahora bien, me falta hablar del antagonista. El antagonista, en este caso va a ser competitivo, ¿sí? Competitivo, tiene ocupación de receptor y no tiene acción farmacológica y desplaza al agonista de su sitio de acción. Bien, ese antagonista se llama naloxona o naltrexona. ¿Por qué lo tengo que saber? Porque son drogas que ustedes como enfermeros van a manejar todos los santos días, en todos los lugares, terapia intensiva, clínica, guardia, oncología, cuidado paliativo, a donde vayan van a encontrar morfina, meperidina, Tengesic, todas las cosas que justamente hay que antagonizar. ¿Sí? Bien. Hay drogas que no tienen antagonista, como es el caso del agonista que ella tomaba para su dolor de cabeza. Ella habló de agonismo, pero no habló de antagonismo porque no tiene antagonista. Claro. Entonces, cuando una droga no tiene antagonismo, se hace bastante difícil el manejo, sobre todo cuando los efectos adversos predominan o cuando yo no puedo desembarazarme de la droga que le está causando molestias. En cambio, con la morfina es muy importante que exista el antagonista, por eso también hay en todos los hospitales, en todos los quirófanos, en todas las guardias, en todas las terapias intensivas existe el antagonista, que es la naloxona, porque el efecto adverso más común de los opiáceos es la constipación, pero el más grave es el paro respiratorio. Entonces yo no me puedo permitir que un paciente tenga paro respiratorio, ¿sí? Entonces le tengo que dar un antagonista para que el paciente salga del paro respiratorio. ¿Van entendiendo? Bien. Esos son ejemplos de agonistas y antagonistas. Y si yo tuviera que hacer una curva, ¿sí? La curva del agonista era esa S sigmoidea con el efecto máximo, ¿sí? Y la otra que no llega al efecto máximo, ¿sí? Y es el agonista parcial. El antagonista va directamente se escribe, se dibuja sobre el eje de las X, ¿sí? Es recto sobre el eje de las X, y ahí se dibuja en esa curva de concentración y respuesta farmacológica, porque no da respuesta farmacológica, ahí se dibuja la naloxona o la naltrexona. Claro, perdón, Perdón, Juan, que te interrumpa para que quede claro lo que estás diciendo. Cuando ustedes van a estudiar un antagonista, lo primero que hacen en un animal o en un tejido vivo es estudiar el agonista. Entonces dibujan la curva, ¿sí?, que les da el agonista. Y después lo que le colocan a ese tejido es el antagonista. Ahora van a tener el agonista y el antagonista. Y vuelven a determinar cómo actúa el agonista, ¿sí? Lo que Juan le estaba diciendo es que el antagonista no les va a dar una curva, ¿entienden? Lo que sí van a ver es un corrimiento de cómo actúa el agonista en presencia del antagonista. ¿Sí? Seguí, Juan. Bueno, ahora escuchen esto que es muy importante. ¿Qué busco yo? Que una droga, ¿qué es más importante? ¿Que una droga sea potente o que una droga llegue al efecto máximo? Es importante que sea eficaz. Lo más importante es la eficacia. Muy bien, eso es lo más importante. ¿Y cómo sería la curva? Si teníamos, ustedes recuerdan las 3 drogas que dibujó Diego en colores. La primera tiene una subida rápida y llega rápidamente a la dosis máxima. La segunda tiene un efecto más paulatino
más achatada, pero también llega al efecto máximo. Sí. Las dos son agonistas. ¿Qué diferencia hay entre la 1, que llega rápido, y la 2, que tarda un poco más? Tienen igual efecto máximo, pero ¿qué es lo que tienen distinto? La cantidad que se administra. Bueno, y eso se llama potencia. Si yo necesito menor cantidad de la droga A para llegar rápido al efecto máximo, las dos son eficaces, pero la A es más potente. Pero desde el punto de vista farmacológico y farmacología para el ser humano y para los animales, es que la droga llegue al efecto máximo y no que sea tan potente. Uno no busca una droga bien potente, como dice la gente. Eso es un dicho popular. No existe, no hay que buscar la droga bien potente, porque junto con esa bien potente que dice la gente, va el efecto bueno y el efecto malo. Acuérdense las caras de la moneda. Una buena, cara y seca. Así son las drogas, cara y seca. Bien, efecto máximo, potencia, vimos eficacia, vimos selectividad. ¿Qué otro concepto nos falta? Y ahora, digamos, ya entendieron todo eso, dijeron que era un antagonista. Nos falta esperen, nos falta un concepto que es muy importante para resolver el último ejercicio, que era el de sinergismo, ¿sí? Tolerancia, estos conceptos. Que era sinergismo y que era tolerancia, si pueden decir. Tolerancia lo vimos hace un Profe, rato. una pregunta. Sí. Porque el lunes se tocó el tema, después de hablar de los antagonistas, se habló del antídoto. Y yo tomé nota de que la diferencia era sobre qué parte del receptor, No. que no actúa sobre los receptores, pero no sé Romy, sobre dónde. Vamos a ver un antídoto no actúa sobre los receptores. No, Sobre los Claro. actúan Tomé los nota de eso, pero no sé sobre qué actúa el antídoto. actúa generando la destrucción de la sustancia a absorber. Ok. Y eso es lo que hace, eso es un antídoto. Entonces, por ejemplo, el carbón activado es un antídoto, en fin, toda una serie de cosas. Y hay que evitar, dentro de los sinergismos que estamos viendo, hay que evitar que las drogas, o anticiparse al problema, que es lo más importante, siempre hay que anticiparse a los problemas, si no vamos a estar siempre dentro del problema o atrás del problema, hay que anticiparse, para eso uno estudia, para anticiparse al problema. Entonces, ¿dónde yo voy a trabajar con antídotos? Antes que se absorba. Porque una vez que la droga entró a la circulación sistémica, bueno, puedo usar como antídoto, por ejemplo, alcalinizar o acidificar la sangre o la orina, ¿sí? Para favorecer la excreción de los ácidos o las drogas básicas, ¿sí? Eso está bien clarito en el teórico y en las diapositivas que presentó Diego. Búsquenla y háganle caso a Romy y guárdensela porque no son las mismas que las del año pasado, ¿eh? Están armadas distintas y esta vez le dio un capítulo importante a eso. Claro, pero importante. Sí, perdón, Juan, no, una cosa que igual la idea era verla un poquito más adelante, cuando hablamos de antídotos, estamos hablando de toxicidad, ¿sí? Cuando hablamos de toxicidad puede ser un fármaco o puede ser cualquier otra cosa. Para que ustedes recuerden bien, por ejemplo, el suero antiofílico, ¿qué es? ¿Cuándo se usa? Estoy hablando de algo que lo deben saber todos porque en las películas siempre a alguien lo pica una víbora. ¿Qué es? Es un antídoto, ¿entienden? Lo que vos tratás de hacer es darle unos anticuerpos que se van a unir a eso que me provoca un tóxico y eliminarlo del cuerpo. Pero no confundan antagonismo con antídoto, ¿eh? ¿Lo tienen claro como para...? Sí. Sí, por eso quería remarcar la diferencia, porque no me da claro. Ese antídoto que acaba de nombrar Romy, es importante tenerlo en cuenta. ¿Te acordás mi nombre? Hoy no te acordás mi nombre, ¿qué te pasa? No, porque veo que María Luz quiere participar, veo que Camila quiere participar y nunca sé cuando levantan la mano. Entonces, no los veo yo levantar la mano.
capaz que... Y bueno, porque vos, ven chicas, que ustedes no le prestan atención, no importa, mentira. Este tema del antídoto es tan importante que hace 6 meses estuvo en la cresta de la ola cuando se decía que uno tenía que dar plasma de convalecientes para el tratamiento del COVID. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Y después un laboratorio sacó suero de caballo para el tratamiento del COVID. Ninguna de las dos cosas se cayeron en los estudios posteriores y se llegó a la conclusión de que no podía favorecer el sistema inmunológico, ni trabajaban como antídotos como se esperaba. ¿Se acuerdan que favorecía, había que done plasma, nunca más se habló de eso? Entonces, yo traigo a la actualidad cosas que parecen remotas. Uno dice un antídoto. Bueno, antídoto está el suero antiofídico, que es suero antiofídico. ¿Dónde hay víboras? En la República Argentina, en la Mesopotamia, en Chaco, en Formosa. ¿Sí? Ahí hay víboras en serio, en Misiones. Y entonces uno tiene un tiempo para recurrir al suero antiofídico. Y también hay sueros contra los venenos que dan los alacranes, ¿sí? Bueno, eso lo tienen que saber como concepto ustedes. Mañana van a trabajar como enfermeras de frontera y tienen que saber que esas cosas existen y que si no está el suero antiofídico, la cosa se complica, porque la picadura, la mordedura, mejor dicho, no pican las serpientes, muerden, la mordedura de serpiente existe y es una cosa frecuente de ver. Profesor, una consulta. Entonces el suero estaría haciendo también no el mismo, pero también se ocuparía también para las mordeduras de arañas de rincón. No, son distintos. Son Sí, te lo está ¿Pero diciendo. reciben el mismo nombre? No. No, se dan inmunoglobulinas específicas, pero la araña de rincón o la araña galponera es una araña que genera, bueno, ya vamos a hablar de toxicidad, pero, y de picaduras referente a eso. Pero nos estamos yendo de tema y... Era que no lo confundan, un antagonista, ¿sí? Que es un Claro. fármaco. ¿Sí? Yo quería volver a otro ejemplo que también es muy importante, que recordar las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son las drogas que el paciente se automedica y son drogas que causales de intento de suicidio y son drogas causales junto con los antidepresivos y son drogas causales de intoxicación porque el nieto se los roba a la abuela o al marido o a quien sea, o al papá o a la mamá y se manda 4, 5, 6, 7, 10 comprimidos de benzodiazepinas. Hace ya 20, 25 años, antes no había más remedio que esperar que pasara el efecto de las benzodiazepinas y hace unos 20, 25 años se encontró que existía un antagonista clínico. Clínico quiere decir que revierto clínicamente la depresión neurológica y respiratoria que dan las benzodiazepinas para que el paciente pase a una situación más, salga del paro respiratorio y pueda despertarse de su cuadro comatoso. Esa droga se llama flumazenil. Y todo el mundo la relata como si fuera una droga antagonista de las benzodiazepinas. Pero bien, es una droga que no actúa en el mismo receptor que las benzodiazepinas, en el mismo sitio del receptor de las benzodiazepinas, sí actúa en el receptor de benzodiazepinas y es lo que se llama agonista inverso. O sea, genera una acción farmacológica inversa a la acción de las benzodiazepinas. ¿Es fino lo que yo les estoy explicando? Sí, pero vale la pena porque ustedes lo nombraron. Entonces, yo tengo drogas como las benzodiazepinas que tienen algunas hidrosolubles, otras liposolubles, que tienen todas la misma acción central, todas el mismo mecanismo de acción, todas se diferencian en su clasificación
por inicio de acción y duración de acción, y por su metabolismo, y todas responden al antagonista que se llama flumazenil. En todos los hospitales, en todas las guardias, en todas las ambulancias, existe y debe existir el flumazenil. ¿Por qué se llama agonista inverso? Porque si yo doy, por ejemplo, si yo doy naloxona sola, ¿qué le va a pasar al paciente? Nada, se va a unir al receptor, pero no va a tener respuesta farmacológica. Ahora, si doy flumazenil solo y el paciente no está impregnado de benzodiazepinas, va a generar un cuadro clínico muy parecido a un síndrome de abstinencia a benzodiazepinas. Por lo tanto, tiene una acción farmacológica y por lo tanto es un agonista, pero inverso. Claro. Igual, si ustedes dicen que es un antagonista, está bien, chicos, está bien, es un antagonista, punto. Digan antagonista clínico y queda más completo. Pero técnicamente es un agonista inverso. ¿Lo entendieron? Entonces, esto de las benzodiazepinas y de los opiáceos es clave para entender agonista puro, agonista inverso, antagonista. Y si yo no tuviera un agonista inverso como el flumazenil, no podrían entender todas las formas farmacéuticas o los ejemplos farmacológicos para contrarrestar la acción de los fármacos. Bueno, eso quería decirles. Entonces, si las benzodiazepinas todas actúan de la misma manera, ¿qué diferencia tendrán? Farmacocinética. Esa es la diferencia entre una benzodiazepina y otra, no el mecanismo de acción. Si todos los opiáceos actúan de la misma manera, ¿en qué van a cambiar? En la farmacocinética, no en la farmacodinámica. ¿Sí? Entonces, si todos los anticolinérgicos actúan de la misma manera, dar bucapina, dar Sertal o dar Nero 40, todas actúan de la misma manera. Estoy redundando en la guatropina, estoy redundando en la medicación. Y lo único que logro es llegar a los efectos adversos y no mejorarle el cuadro clínico. ¿Me entienden? Y esas drogas tienen antagonistas. Bueno, el antagonismo puede ser clínico, puede ser fisiológico, puede ser en función del medio o su pH, o puede ser antagonismo competitivo. ¿Sí? Un antagonismo, por ejemplo, si yo ¿puedo antagonizar la heparina? Sí, la hemorragia por heparina se puede antagonizar. ¿Con qué se antagoniza? Con otra sustancia que se llama protamina. ¿Y qué es la protamina? Otro anticoagulante. Epa, si las dos son anticoagulantes, ¿por qué yo logro que una revierta a la otra? Bueno, logro que una revierta a la otra porque el antagonismo ejercido es químico. ¿Por qué es químico? Porque una es base y otra es ácida. Entonces, base es como piedra, papel y tijera. Base le gana al ácido y yo puedo antagonizar la heparina. ¿Está claro? Difícil, ¿no? Pero esas son las cosas que pasan. Y luego los antagonistas clínicos. Yo tengo un paciente que no le llega sangre al cerebro y que tengo que ver en qué contexto clínico yo lo voy a dar una medicación para generar de modo indirecto la acción farmacológica deseada, que puede ser por distintos fármacos. Por ejemplo, yo tengo un accidente cerebrovascular hemorrágico con hipertensión endocraniana y que la presión empieza a bajar y se mantiene en 80 y el paciente perdió la autorregulación de la presión arterial, ¿qué tengo que darle? ¿Hay drogas para mejorarle eso? No, la única manera es que yo le levante la presión arterial por encima de 120 de sistólica para garantizar que la sangre le llegue al poco cerebro que le queda. ¿Van entendiendo? Entonces yo tengo que actuar sobre la clínica y conocer la fisiología y la fisiopatología de lo que está pasando. Y no hablo más, basta. Bueno,
para tratar de ver dos temas que nos quedan, que son los de los ejercicios, pregunta, ¿qué era el sinergismo y qué es la tolerancia? La tolerancia medio que ya hablamos, y lo podemos repasar, ¿qué es el sinergismo? Y ejemplos de tolerancia comunes que nosotros conozcamos. Ejemplos de tolerancia. Algunos ejemplos, a ver qué los pueden dar. De la calle. A ver, usted de la calle. ¿Antibióticos? No. ¿No? Horror. Error no, horror. Ya lo dijimos que no era... Los antibióticos dan resistencia, acuérdense, por eso hay toda una campaña de no tomar antibióticos si no se necesita, y no automedicarse con antibióticos. Sigamos. Los analgésicos. Los analgésicos dijimos que daban tolerancia. ¿Qué más? Martín Olivero. Cotidiana, de todos los días. Por ejemplo, ¿vieron la gente que tiene asma, que se da con el PAF, el salbutamol? Bueno, lo que uno va sucediendo en su cuerpo es que el cuerpo siempre trata de hacer lo contrario, ¿no? Si yo le doy salbutamol y entonces el salbutamol reacciona con un tipo de receptores, lo que trata de hacer el cuerpo es esconder esos receptores, disminuir la cantidad de esos receptores. Entonces eso crea tolerancia, entonces tengo que ir aumentando la dosis. No sé si me escuchan, chicos, porque estoy en el medio del agua acá. Los receptores, después ya lo vamos a ir viendo, existe lo que se llama regulación de receptores. Está la alta regulación y la baja regulación. Up regulation, down regulation. Que ya después lo vamos a explicar cuando hablemos de los beta bloqueantes y otras drogas más. Pero yo quiero preguntar ejemplo de tolerancia. Ejemplo de tolerancia que necesitamos más sustancia para producir el mismo efecto. El ejemplo está en los drogadictos. El ejemplo está en el alcohol. Ustedes que se ponen en pedo, cuando recién empezaron a salir a los 14 años, tomaban una lata de cerveza y se reían media hora. Ahora se toman 5 latas de cerveza, un Speedy con champán, y recién ahí más o menos empiezan a sentir que están un poquitito mareadas. Cuando se clavaron el vodka y ahí se quedan sentaditas. ¿Sí o no? Eso se llama tolerancia. Van tolerando y se llaman acetiladores. Eso es un concepto farmacocinético, porque es el hígado que comienza a generar metabolismo, en este caso del alcohol, o en el caso de la cocaína, o en el caso de la isoniazida, que es una droga que se usa para tratar la tuberculosis. ¿Sí? ¿Está claro? ¿El tafirol también va generando tolerancia? ¿Qué es el tafirol? Paracetamol. Paracetamol. ¿Y qué es el paracetamol? Ay, mirá que está de moda el paracetamol. Digo, ¿y será para el dolor el paracetamol? Sí, es para el dolor. ¿Y por qué dicen que si hablan de que, no sé qué es el paracetamol, es un antiinflamatorio? ¿Qué es el paracetamol? No estoy segura, pero me parece que era un antipirético. Es antipirético, es analgésico, pero no es un antiinflamatorio. Porque para que una droga sea antiinflamatoria, tiene que actuar sobre la COX-1 y la COX-2, la constitutiva, la no constitutiva y ahora lo que se llama la COX-3. Como el paracetamol no actúa sobre ninguna de las COX, no es un antiinflamatorio. No obstante, hasta el cansancio, todo el mundo decía, ay, para todo, para el COVID y para esto y para esto, paracetamol, 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 paracetamol. Y yo me mataba de risa porque el paracetamol no es un antiinflamatorio. Entonces, después pasaron a una droga que es analgésica y antipirética. Como no sabían que daba el COVID, decían, bueno, no sumes cosas que pueden potenciar un efecto adverso probable. El paracetamol no es, lo puso como ejemplo Diego al paracetamol como qué cosa. Sepan que pasado los 6 gramos de paracetamol, uno puede tener lesión hepática. 1. Hay que ser cuidadoso con la sobredosis. Puede dar necrosis hepática. Hace 5 años se murieron 10 adolescentes en Inglaterra por sobredosis de paracetamol. En simultáneo. Se tomaron como 15 gramos de paracetamol. Bueno,
lo tiene como ejemplo porque aparece una chica re linda, rubiecita, y después con una reacción de hipersensibilidad al paracetamol con una enfermedad ampollar por haber tomado paracetamol. Eso es un cuadro de hipersensibilidad, que es otro efecto idiosincrático, así se llama, idiosincrático, o sea, una respuesta personal de ustedes, individual, frente a una droga. En cambio, la tolerancia es un efecto que se da en la mayoría de los pacientes que se van acostumbrando a la acetilación de una droga o sustancia. Legal. Juan, Sí. Diego les había dejado una pregunta sobre la tolerancia farmacocinética y farmacodinámica, y que les ponía en qué caso los niveles de fármaco estarán disminuidos en el plasma sanguíneo. ¿Alguien lo pensó? Hay dos tipos de tolerancia. Está la tolerancia farmacocinética, que es debida a que hay mucho procesamiento o metabolismo de un fármaco en el hígado, y está la tolerancia farmacodinámica, que tiene que ver con esto de esconder los receptores, de disminuir el número de receptores. Entonces piensen en esos dos casos, y él les preguntaba en qué caso los niveles de fármacos estarán disminuidos en el plasma sanguíneo. ¿En qué caso creen ustedes que estarán más disminuidos? ¿En el caso de tolerancia farmacocinética o en el caso de tolerancia farmacodinámica? Piénsenlo así. Farmacodinámica. ¿En fármaco qué? Dinámica. No, en farmacocinética, porque si yo en farmacocinética lo que hago es aumentar el metabolismo del hígado, ¿sí? Al fin y al cabo va a ser metabolizado más rápido y eliminado más rápido. En cambio, en el caso de los receptores, sí, perdón, farmacocinética, ¿no? ¿Dijiste o dinámica? Yo no sé lo que dije. No, había dicho dinámica yo. En cambio, en el caso de farmacodinamia, los receptores se van a esconder y ese fármaco no van a tener a quién unirse, entonces van a estar dando vueltas por el plasma. Perdón, Juan, como queda poquito tiempo, ¿quieren que veamos la pregunta 7, que era de interacciones farmacológicas? Así podemos ver lo del sinergismo y tolerancia. Juan, ¿estás ahí? ¿O yo no? Sí. Tengo miedo que se me corte a mí la internet de vuelta. No, dijiste pregunta 7, acá lo tengo, las interacciones farmacológicas. ¿Se producen siempre entre los fármacos? ¿Siempre conllevan un efecto indeseado para el paciente? ¿Dependen exclusivamente de factores individuales? El fármaco cuyo efecto se ve modificado por la interacción puede experimentar tanto un incremento como una disminución de su acción farmacológica. Y la última decía, las incompatibilidades físico-químicas son interacciones farmacocinéticas. Claro, la E, no la había visto, sí. Entonces, pensando en el sinergismo y en la tolerancia, ¿no? Está hablando de interacciones farmacológicas. Nosotros ya hemos visto en la clase pasada un tipo de interacciones que era entre los alimentos y los fármacos. ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora se está refiriendo a interacciones entre dos fármacos. ¿Sí? O podría ser entre el alimento y el fármaco, pero acá siempre cuando decimos interacciones farmacológicas nos referimos a dos o más fármacos. ¿Sí? Entonces dice, se producen siempre entre fármacos, siempre conllevan un efecto indeseado para el paciente, dependen exclusivamente de fármacos individuales, de factores individuales, lo que Juan les dijo de idiosincrasia, ¿no? Y el fármaco cuyo efecto se ve modificado por la interacción puede experimentar tanto un incremento como una disminución de su acción farmacológica. Y después dice, las incompatibilidades físico-químicas son interacciones farmacocinéticas. Entonces, pensando en eso, en interacciones entre fármacos, ¿qué es lo que piensan? ¿Creen que alguien habló? Es la D. Yo creo que la D es la correcta. Un ejemplo de sinergismo sería la combinación, por ejemplo, de lopinavir y ritonavir. Es una aclaración, una pregunta esa, no entendí. La D, el fármaco, decía, cuyo efecto se ve modificado por la interacción, puede experimentar tanto un incremento como una disminución de su acción farmacológica. A la pregunta por chat, claro, el tratamiento
justamente el tratamiento para el VIH ya no se trata más con un solo antiviral. Es igual que la tuberculosis. Se utilizan por lo menos 2, 3 y hasta 4 antivirales para lograr, por distintos mecanismos, la mejor acción farmacológica, y si bien no lleva a la cura, lleva al mejor control del paciente, y tratar de que los niveles, bueno, en el control que se hace, sobre todo la parte del complemento, que es lo que se estudia, se usa en combinación. También se usa la combinación terapéutica, y eso es debido a la resistencia viral, en el caso del COVID, del HIV, y en el caso de la tuberculosis o la lepra pasa exactamente lo mismo. Se combinan antibióticos por distinto tiempo. Más todavía, son específicos para la tuberculosis, más todavía. Hay especialistas en tuberculosis y especialistas en lepra. Entonces, todo es una especialidad. Y ahí es mandatorio combinar patología. Pero las combinaciones más comunes son las combinaciones que un médico clínico hace común, que es el tratamiento, como yo le conté, de la hipertensión arterial, el tratamiento de una enfermedad venérea, donde uno hace un tratamiento local más un tratamiento sistémico, el tratamiento del acné, por ejemplo, que es toda una enfermedad, donde uno usa lociones, crema, pomada, más tratamiento por boca. Nadie sabe lo que es un acné hasta que lo padece. Es una tragedia para esa persona, ese niño o ese adolescente, ¿sí? Y no siempre se da entre los fármacos, entre los fármacos y la patología. Por ejemplo, yo tuve infarto de miocardio, soy asmático y tengo que tomar remedios para la presión. El cardiólogo primero me pregunta: che, Juan, ¿que estás tomando medicamentos? Sí, tomo beta-2 estimulantes, salbutamol, porque soy asmático. Ah, bueno, entonces me va a dar otro beta bloqueante, porque ya vamos a ver en la clase que viene la acción que tiene. ¿Sí? Después, no siempre todos los fármacos conllevan un efecto indeseado. No siempre eso ocurre. Eso hay que saberlo. Por ejemplo, un efecto indeseado es que parece indeseado, pero en realidad es una respuesta. Si yo tengo angina y tomo antibiótico, ¿qué va a pasar? Se me va a alterar la bacteria, me va a matar la bacteria de la faringitis o de la otitis, pero también me va a matar la microbiota intestinal, ¿sí? Y va a generar diarrea. Pero otras veces no genera diarrea, y entonces se va a ir, en el caso de la mujer, la microflora normal de la vagina, y va a generar una candidiasis vaginal. Entonces, mientras dure el tratamiento con antibiótico, esa paciente no va a poder mantener relaciones porque va a tener activa esa micosis genital. ¿Van entendiendo que uno tiene que anticiparse al problema y conocerlo? Y ustedes, como enfermeros, van a llegar con la pregunta a todas estas cosas que les estoy contando. Saber, van a buscar el efecto y lo a buscar. Dice: ¿depende exclusivamente de factores individuales? Las respuestas idiosincráticas, sí. Son inesperadas, son accidentales. No es una cosa que uno, por más que dé la dosis correcta, en el momento correcto, de la forma correcta, el paciente hace, como en el caso del paracetamol, estas lesiones ampollares que vimos en esta mujer. Por lo tanto, la respuesta D parece ser la más adecuada al enunciado inicial. Y después, las incompatibilidades físico-químicas son interacciones farmacocinéticas. Eso también es correcto, porque una interacción físico-química es, por ejemplo, un cambio de pH. Y si yo lo doy al remedio con la comida, un antiinflamatorio con la comida, o un antibiótico con la comida, va a pasar que se va a alterar el pH y se va a alterar la absorción. Y eso es una alteración físico-química.
física y química, las dos cosas. Y entonces cuanto más altero el pH por la ingesta, más lejos se va, porque las drogas tienen también su pH, que se llama pK, es un número más complejo, ¿sí? Cuanto más lejos está el pH del medio, tanto para la absorción como para la distribución del pK de la droga, ¿sí? Cuanto más lejos está, más tarda en absorberse, y si más tarda en absorberse, más tarda en llegar a la circulación y más tarda en llegar a la acción. ¿Sí? Bueno, la respuesta E, si yo la fundamento correctamente, está tomada, está bien tomada. Ahora, si yo no la fundamento correctamente, yo podría dar como, no como respuesta, como enunciado acompañante a interacciones farmacológicas, más correcto, el D. Los demás también son correctos, pero uno trata de buscar lo general. ¿Sí? Son opciones para pensar, no para, ahí no dice, marque la opción correcta. ¿Entienden? Sí, hay algunas que cumplen, capaz que hay palabras en la misma oración, que si ustedes la sacarían sería más correcta, y hay otras que no, bueno, la B no necesariamente, siempre conlleva un efecto indeseado para el paciente. En la A se producen siempre entre fármacos, bueno, ya vimos que hay otro tipo de interacciones farmacológicas. Los alimentos. Entonces, la interacción entre fármacos es fármaco-paciente y fármaco-fármaco. Y el paciente puede estar sano o puede estar enfermo. Y a su vez ese paciente puede ser un niño, ser un anciano o puede ser una embarazada. Entonces, si yo a una embarazada le doy drogas que pasen la placenta, van a hacer efecto en el feto. Entonces yo eso lo tengo que tener presente. Y eso es un concepto farmacocinético porque se va a poner en evidencia en el feto la misma acción farmacológica que en la madre. Por ejemplo, si la madre está en trabajo de parto y está excitada y le doy una ampolla de 10 miligramos de diazepam endovenoso y la paciente, ¡pum!, queda planchada, queda adormilada, porque la veo excitada, el chico, ese diazepam va a pasar rápidamente al feto y el feto tiene gran cantidad de grasa a nivel de la cabeza, del cerebro. Por lo tanto, ¿cómo van a ser ese feto? Deprimido, grave, severo, y probablemente necesite intubación y asistencia respiratoria mecánica. Entonces, esto yo lo tengo que conocer. Como médico, como enfermero, como obstetra, como paciente, como neonatólogo, como enfermera de neonatología, como enfermera de recepción de recién nacido o como enfermera general. ¿Sí? ¿Me siguen? Juan, podemos hacer las 6 así, porque ya nos quedan 3 minutitos nada más. Así vemos el último concepto, que era el de índice terapéutico. Nos Sí. chicos, que dice, ¿qué determina el índice terapéutico de un fármaco? ¿Quién puede decir qué era el índice terapéutico? ¿Se acuerdan qué era? Índice terapéutico. ¿Es lo que mide la seguridad del fármaco? Ayuda a medir la seguridad del fármaco. Ese es el índice de seguridad. Pero es una ecuación. Chicos, ustedes tienen que decir, es una ecuación. Y esa ecuación define, es como la presión arterial, 120-40, que es un número, 120-80, que es un número, ¿sí? Que define una situación. Acá igual. Un índice terapéutico es una ecuación que relaciona qué cosa. La dosis letal 50 con la dosis, la dosis efectiva 50, ¿sí? Perdón, Juan, es la dosis tóxica, no letal, porque, letal, porque la dosis hacemos en tóxica. humanos. Sí. Cuando la hacemos en animales, sí vamos a calcular la dosis letal, ¿sí? Pero, y acá estamos estudiando las gráficas de dosis-respuesta en poblaciones, recuerden. Entonces, ¿cuál es? Bueno, después lo leo. ¿Cuál es la respuesta para ustedes, chicos? La A.
Y ahora no puedo ver el Word, chicos, así que líanme lo que... Dice, relación entre sus efectos deseables e indeseables, grado de eficacia, grado de especificidad, dosis terapéutica, dosis por encima de la cual se ejercen sus acciones terapéuticas. ¿Qué es lo que determina entonces el índice terapéutico? Si yo tengo un índice terapéutico mayor a 10, ¿se acuerdan que había un número que... El ideal. Claro, al que uno tenía que llegar. Si era mayor a 10, era ideal ¿para qué? La dosis Para que sea seguro. para que sea seguro. Entonces, para que sea seguro, ¿relaciona qué cosa? También relaciona concentración de droga y relaciona efectos farmacológicos. Entonces, uno va a servir como guía terapéutica y va a servir como medida de eficacia. ¿Sí? Para esas dos cosas va a servir. Entonces, nada, por encima de la cual se ejercen sus acciones terapéuticas, y bueno, ya no... Ya son las 2 de la tarde. Bueno, Sí, para... tienen que buscar en los apuntes. Sí, nos quedamos como... Hay una pregunta en el chat. De Gina. Respuesta A. Bueno, véanlo en la diapositiva. Una pregunta para usted sobre lo que habló del acné, profe. Juan, te preguntan esto. Sobre el tratamiento del acné que estabas haciendo referencia con isotretinoína, tiene efectos adversos a lo largo plazo, a veces difíciles de sobrellevar para los pacientes. Me gustaría preguntarle si considera adecuado indicarlo, teniendo en cuenta la relación riesgo-beneficio, sin haber agotado las opciones Y terapéuticas. además sepan que está contraindicado en el embarazo, en la paciente que va a quedar embarazada, porque genera malformaciones congénitas. Ese es un ejemplo de una droga que puede generar toxicidad a lo largo del tiempo. Entonces, a lo que ustedes, a lo que, yo no lo veo la pregunta, pero a todo lo que agregaron, agreguen también lo que yo les acabo de decir. Esa droga, por eso les cuento que tiene muchos efectos adversos y tiene algunas contraindicaciones. Por ejemplo, no, mientras dure el tratamiento, no puede quedar embarazada la mamá. ¿Por qué está tomando esa medicación? ¿Entienden? Bueno, ustedes miren las diapositivas de Diego, háganme caso, y van a ver que en las últimas 5 de la clase 2B, está la clase 2A y 2B. Las últimas 5 o 7 de la clase 2B está todo lo que estamos charlando. Sí, habla de toxicidad. Chicos. Repasen todo lo de toxicidad que no llegamos a verlo. Tal vez en otra clase podemos abarcar un poco así. Sí. Y lo último que les quería... Perdón, no confundan toxicidad con letalidad. Son dos conceptos diferentes. Sí, Juan, perdón. No, digo que además está todo lo que es el sistema de farmacovigilancia nacional, cómo está constituido, en qué consiste, etcétera, etcétera, porque pone claro sobre negro todas las cosas que, de las que todo el mundo habla y habla bien. O sea, la gente, los periodistas normales hablan bien de todo ese concepto, y entonces, si habla bien un periodista deportivo de todas esas cosas, también tienen que hablar ustedes que están estudiando farmacología. ¿Sí? Entonces quedamos que la A era la correcta. No es una pregunta correcta. Estamos hablando de que una vez que vos leas qué es el índice terapéutico, y yo te digo que es una ecuación que relaciona por un lado, dosis de toxicidad 50 versus, y abajo de denominador está la concentración 50 efectiva, entonces te va a dar un número. Ese número, si es mayor de 10,
te va a relacionar con algo. Ese algo está relacionado con el grado de eficacia y con el grado y con la dosis terapéutica, ¿sí? Porque de ahí se saca. Vos necesitas una dosis para poder tener respuesta. No Por con eso el se grado de llama- seguridad, chicos, no confundan eso, no con el grado de seguridad. Ojo ahí. Claro, por eso se llama dosis-respuesta. De ahí sacás la dosis-respuesta, que son tóxicas, las dosis-respuesta que son adecuadas. Y hay drogas, por ejemplo, que tienen una ventana terapéutica tan estrecha, pero tan estrecha, que uno las tiene que monitorear de modo permanente haciendo dosaje plasmático. Por ejemplo, el litio, por ejemplo, las drogas anticonvulsivantes, por ejemplo, algunas drogas oncológicas, por ejemplo, hormonas. Si yo a un paciente le comienzo a dar T4, a los 40 días tengo que dosarle T4. La vitamina D es tóxica, chicos. La vitamina D es tóxica. Esto es un concepto que hace 10 años no existía, nadie tomaba vitamina D. Hoy toman todo vitamina D. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿cómo vitamina D tóxica? Sí, es tóxica. Por eso se mide la vitamina D en sangre. ¿Ok? Bueno, lean lo que yo les digo y lo que le dijo Romy y van a ver que se van a acercar a la verdad cada vez más. Mañana les tiro un ejercicio de esto último a ver si terminaron de pensarlo. Bueno, chicos, hasta el miércoles que viene. Entonces, si puede, comparta el ejercicio en el aula. Pero no tenemos foro en el aula, saqué del foro. ¿Quieren que les agregue un foro? No se puede crear. Sí, lo puedo creer, pero nosotros no vamos a entrar. No tenemos el tiempo para entrar, pero si ustedes quieren lo pongo en el foro también. ¿Sí? Quiero decir que no vamos a meternos Juan y yo, porque si no nos llegan un montón de mails. A eso iba. Bueno. Es un ejercicio para que piensen, no es nada del otro mundo. Bueno, chicos. Bueno, chicos, nos vemos. Chau, Hasta luego, nos profe. vemos. Suerte. Chao, gracias. Chau, chau.